la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Hoy presentamos Una fe que se vive, primera parte. Hoy comenzamos una nueva serie titulada Una fe que se vive. Esta serie va a estar basada en la carta de Santiago, ¿ok? La carta de Santiago. Y hoy vamos a mirar los primeros 4 versículos del primer capítulo, ¿ok? La primera prédica el día de hoy bajo esta serie es la fe en medio de las pruebas, ¿ok? Así que si usted ya encontró Santiago, si no, creo que los hermanos lo pondrán aquí en la pantalla. Vamos a leer lo que dice aquí en estos primeros 4 versículos, abriendo la carta de Santiago. Para los que no sepan, si a lo mejor su Biblia en la parte de arriba tiene un título, dice epístola, ya sea católica o universal, porque católico significa universal, pero es porque en realidad es una carta para diferentes regiones, no solamente para un grupo en específico, por ejemplo, como era Corintios o Colosenses o Efesios, eran más específicas. En este caso es para toda la iglesia dispersa por todo el mundo conocido en ese momento, ¿ok? Entonces dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El tema central que estamos mirando en esta primera parte de la serie es: Dios usa las pruebas para madurar nuestra fe, ¿ok? ¿Sí? ¿Cuántos quieren madurar? Ustedes solitos lo pidieron. ¿Me entendieron lo que acabo de decir? Las pruebas maduran nuestra fe. Yo hice una pregunta: ¿cuántos quieren madurar? Ahí bajaron los amén. ¿Está bien? ¿Ya prestaron atención? Lo cierto es, mi querido hermano, que cuando pasamos por las pruebas, nos maduran o nos preparan para algo que después vamos a enfrentar, ¿ok? Es parte de lo que Dios usa. Así que uno de los mayores desafíos de la vida cristiana no es creer en Dios, sino confiar en Él cuando todo parece ir mal. Porque cuando todo está bien, ay, sí, ay, Señor es tan bueno. He's so good. Alguna gente me dice, porque los que se creen gringos, ¿no? Sí. Él es tan bueno, claro, porque todo te va bien. Pero ¿y qué cuando las circunstancias cambian? ¿Qué cuando ya la cosa no está como tú querías, como tú pensabas, como tú te lo habías planificado, como yo me lo había planificado? ¿Sí? Cuando la oración no está siendo respondida como yo deseo. Más aún, cuando te está pasando algo que no es tu culpa, pero que lo tienes que enfrentar. Muchos piensan que seguir a Cristo significa ausencia de problemas, pero la Biblia enseña lo contrario, mi hermano. La fe no elimina las pruebas, las transforma. ¿Sí? Porque si no, ¿para qué necesito la fe? ¿Cuánto le gusta vivir cerca de un hospital? Bueno, los que estamos ya mayorcitos, antes, cuando uno buscaba un sitio donde vivir, la prioridad era las escuelas para los niños. Cuando todavía no había niños, era más cerca del centro de la ciudad o donde hubieran restaurantes y mall. ¿Sí? Pero según va avanzando la cosa, uno se va a decir, oye, lo primero que uno dice, hay un hospital cerca. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque sabe que en algún momento lo puede ocupar. ¿Y para qué entonces quiere un hospital cerca si no te vas a enfermar? Es porque sabes que te puedes enfermar. Entonces la fe es necesaria porque sabemos que las pruebas van a venir. No es que a lo mejor van a llegar. El principal énfasis de Santiago en toda esta carta es que si es genuina la fe de una persona, se va a probar a sí misma durante los tiempos precisamente de aflicción. Cualquiera que sea el carácter o el origen del problema, se va a probar a través de la aflicción. ¿Ok? Por esa razón, esta epístola es de mucho valor, escuche bien, para los incrédulos, así como también para los creyentes. Y esto, escuche bien, es verdad en especial para los incrédulos, que muchos se consideran cristianos y necesitan reconocer que la fe que es confiable solo en las cosas que están bien, no es una fe salvadora y es una fe que no vale nada. Vale en realidad menos que nada, porque engaña a los que confían en ella. No solo los va a decepcionar cuando necesiten la ayuda, sino algo aún peor, los llevará a pensar que van rumbo al cielo cuando en realidad van rumbo al infierno. Santiago muestra que cuando la fe no es más que una profesión vacía o un simple sentimiento sin que se fundamente en convicciones firmes e inteligentes de la verdad divina, la consumirá el fuego de la prueba. Es por eso que el Señor hizo una parábola y les dijo, alguna semilla va a caer como en pedregales, otra junto al camino, otra en espinos y otra en buena tierra. La pregunta es, ¿cuál de esas 4 tierras soy yo? Eso lo va a determinar la prueba. La prueba va a ver si tu fe germina, o se ahoga, o se seca, o se pierde. Nuestra fe va a ser probada. Ahora, a fin de probar la autenticidad de un diamante, a menudo, mire lo que se hace, los joyeros lo ponen en una agua clara. Lo que hace que el verdadero diamante resplandezca con una brillantez mucho más diferente, mucho más especial. Ahora, una piedra de imitación, por otra parte, casi no resplandecerá cuando la ponen en el agua. Cuando se ponen las dos, una al lado de la otra, hasta un ojo que no está adiestrado puede fácilmente notar la diferencia entre la que brilla bien y la que no brilla tanto en el agua. De igual manera, mi querido hermano, aún el mundo puede a menudo observar las notables diferencias entre los cristianos genuinos y los cristianos de Temu. Sorry, si usted vende en Temu, I'm sorry, o compra en Temu, but you know how it is. Usted sabe cómo está la cuestión con Temu, ¿verdad? Usted manda a poner un piano así y le llega una cosita así. Hay que tocarlo con palillos. Ting, 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 ting. No voy a mencionar otros porque aquí hay gente que trabaja con eso y no. Pero hay muchos cristianos de Temu con una fe falsificada, con una fe de emociones y de experiencias místicas. De esos que se emocionan en el carro cantando, pero cuando le hacen un corte de partillo, baja el cristal y le menciona todo el árbol familiar a la persona. De esos que dicen confiar en el Señor mientras haya dinero en el banco, mientras haya salud y mientras no le falte nada. Muchos tienen gran confianza, escuche bien, en su fe hasta que es sometida a pruebas difíciles por las adversidades y por los desengaños. La forma en la que una persona enfrenta la prueba revelará su fe, si está viva o si está muerta.
si es genuina o si es imitación, si es o si no es una fe salvadora. Así de simple. Entonces Santiago escribe a creyentes que estaban sufriendo, escuche bien lo que estaba pasando. Ellos estaban sufriendo persecución, pobreza y dificultades. Y en lugar de darles lástima, les da una perspectiva divina. Muchos de los cristianos de esta época estaban pasando persecución por la fe que tenían en Cristo. No les permitían ser parte de algunos comercios. Eso cuando estudiamos, ¿se acuerdan cuando estudiamos las 7 iglesias del Apocalipsis? ¿Sí se acuerdan? Los que vinieron los miércoles, los que no, se lo están perdiendo grandemente. Ahí hablaba que habían unos cristianos que estaban siendo perseguidos y no los permitían ni tan siquiera trabajar. Había unos gremios y esos gremios tenían una deidad. Y si usted no le pagaba culto a la deidad, usted no era aceptado en ese gremio y era excluido y usted no podía comercializar. Entonces, todo esto estaba pasando. Y en el medio de eso sale esta carta. Esta carta llega a la iglesia. Se esparce por allí. Entonces hoy vamos a ver cómo Dios usa las pruebas para formar en nosotros una fe madura. Lo primero que vamos a ver, el primer punto, es que las pruebas son inevitables. Santiago les escribe a sus hermanos y por ende hoy nosotros lo recibimos. En el versículo 2 dice, cuando ¿qué? Os halléis en diversas pruebas. Santiago no dice si vienen pruebas, sino cuando os halléis en diversas pruebas. Es una certeza. ¿Sí? Es como, mire mi hermano, yo no estoy en contra de que usted se arregle, se ponga bonito. Si usted se quiere dar un estirón, estírese. Pero eso no le quita los años. Los años van a seguir viniendo. O sea, usted no le puede poner un freno de mano al tiempo. Eso va a seguir corriendo. Y cada vez más que usted se va a dar cuenta que usted necesita un poquito más de ayuda para funcionar. ¿Sí? Va a necesitar más vitaminas. Mire, yo antes no comía casi banana. Ahora si no me como una banana, siento como que estoy como desganado porque ya necesito más energía. Ahora me tengo que tomar más mis vitaminas. Ahora vienen unas vitaminas over 50. 50 plus ahora, para que sea bonito, ¿no? Dice Centrum, ya antes le decían senior, pero ya le quitaron eso, ahora dice 50 plus. Ya uno comienza a darse cuenta que el tiempo pasa y no se detiene. Así mismo, mi querido hermano, llegarán las pruebas a nuestra vida. No es algo que usted va a poder evitar, ni yo tampoco. Les cuento algo. Mire, el viernes en la mañana mi esposa fue a la casa de mi suegra y estaba todo bien. Ellas fueron a hacer unas cosas y de momento se percataron que había en unas partes de la casa no había luz. Cuando salen, porque la caja no sé a quién se le ocurrió la brillante idea de poner la caja de los breakers afuera, y en estas casas las pusieron entre medio de las dos casas, en ese pasillo solitario, en la parte de atrás, al lado del contador. Habían ido en la noche y le habían cortado y le habían robado casi todos los breakers. La compañía de luz no lo cubre porque es un robo. El seguro no lo cubre porque el deducible es altísimo. Nosotros no contábamos con eso. Y así es la vida. Tú te sientes bien, estás saludable, vas a hacerte este chequeo de rutina y llega la llamada terrible. El médico quiere hablar contigo. Quiere que vengas a la oficina. Y uno empieza, no me lo puedes decir por teléfono. ¿Sí o no? Y uno empieza y ya comienza la prueba, porque es una prueba de la desesperación y la ansiedad. Porque la ansiedad te da cuando tú te imaginas algo que no ha sucedido, pero que ya tú te lo pintaste todo, ya tú te ves en una camilla con sueros, tomando tratamientos, flaquito, seco en una cama, sufriendo. Uno se imagina todo eso. ¿Sí? Uno siente que ya se está poniendo tieso, o sea, que ya te estás muriendo. Pero te puede cambiar y sí te pueden llamar para algo muy terrible. La vida es así.
Te llaman, tú que haces a tu hijo el santo de Israel, o tu hija la santa de Israel, y te llaman de la escuela. Que tu hijo está en problemas. Que hizo una nota de cómo suicidarse. Y tú que te imaginabas que el niño tuyo era, porque es el nene, ¿no? Y te llega de momento. Pero en estos días unos hermanos de otra iglesia que su hijo lo acaban de arrestar en California. Un muchacho estudioso, todo, porque fue y tiró unas bombas Molotov en un centro de inteligencia artificial. Porque dice que eso nos va a matar y usted sabe que, ¿verdad? Y allá fue el muchacho, un muchachito que no hablaba, que no tenía problemas, que es muy estudiado. Esa prueba llegó a los padres. ¿Y cómo la detienes? A muchos no le ha llegado ya el permiso de trabajo. Se lo retuvieron. Es una prueba que no esperabas. O te cortan las horas del trabajo. O tú tienes un trabajo que depende de tu vehículo y ahora subió la gasolina y ya no te rinde el dinero. Las pruebas van a llegar, y eso entre unas y otras, pero van a llegar pruebas difíciles, pruebas que van a probar dónde tú estás. En los trabajos a veces te van a pedir que hagas cosas que usted no debe hacer. Usted tiene que tomar una decisión, y eso es una prueba, porque eso puede significar que tú te quedes sin trabajo. Pero a veces es tan fuerte la presión económica que uno claudica en la fe. Entonces ya no es una fe genuina. Porque cuando tú claudicas en la fe, quiere decir que ya no confías. Ahora, como siempre van a llegar las pruebas, el Señor nos advirtió. Juan, por ejemplo, en Juan 16:33, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. El Señor Jesús no dijo, a lo mejor puede ser que a lo mejor te llegue algo por ahí. No. El Señor no dijo, si confiesas positivamente y tú declaras, no te va a venir la aflicción. No dijo eso. Nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y se lo dijo a sus apóstoles. Una advertencia directa. Pero Pedro va más allá. Primera de Pedro dice, si me lo pueden poner ahí, dice, amados, no os sorprendéis del ¿qué? Del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna, ¿qué? Cosa extraña los está aconteciendo. Es decir, tenemos que hacer de las pruebas algo consciente en nuestra vida. Cuando llegue la prueba, no se extrañe. Ay, Señor, ¿y por qué me pasó? No, porque eres hijo de Dios y porque tu fe va a ser probada. Y Él está desarrollando algo en ti. Y lo va a hacer solamente a través de eso, porque muchas veces no prestamos atención si no es con Él la prueba. Muchas veces no conocemos más profundamente a Dios, porque como no lo buscamos tanto en oración, ni escudriñamos su palabra, entonces permite la prueba para que entonces nos acerquemos en oración. Porque si hay algo que nos hace orar son las pruebas. Usted lleva 3 semanas que se levanta y vive el día sin hablar con el Señor, hasta que le llegó la prueba y al otro día usted se levanta a las 5 de la mañana, pone la alarma en el celular. Es más, tiene tanta la pendencia que se levanta antes de las 5. Y en el trabajo está orando y meditando y Señor, ayúdame. Rápido cambió la prueba, la circunstancia, su manera de vivir. Y empieza a buscar en su palabra promesas de Dios, a reclamar promesas. Me acuerdo cuando la pandemia se gastó el Salmo 91. La gente lo leía, lo leía, lo leía, lo leía, lo leía. Y el virus dando patadas a todo el mundo. Me acuerdo uno que salió en la televisión y dijo que te reprendo virus, como si el virus... ¿Y qué pasó? Eso fue aquí en Texas. Eso fue aquí en Texas. Y ese fue el verano que más duro nos dio. Pero las pruebas cambian nuestra manera de ver las cosas. Por eso son necesarias y por eso van a llegar. Las pruebas vienen en diferentes formas. Llegan a través de problemas familiares, de enfermedades, de crisis económicas, de persecución espiritual. ¿Sí? Nadie, escuche bien, nadie está exento. Señor, tú sabes que yo te sirvo.
Ah, sí, qué bueno, mi amado. Vamos a probar hasta cuándo me vas a servir. No porque Él no sepa, Él sabe cuándo nos vamos a rajar. Es para que nosotros nos demos cuenta que si no es con Él, no vamos a poder. Para que nos estemos conscientes de quiénes somos y de lo que necesitamos de Él. El tema de ayer del desayuno de damas era precisamente Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ese fue el primer versículo que yo me aprendí cuando vine a los pies del Señor en el año 1998. Nadie está exento. Si estás en prueba hoy, no significa que Dios te ha abandonado. Significa que estás en el proceso de Dios. Cuando tenga un chance, vaya a YouTube y busque cómo se hacen las joyas de oro. ¿Usted sabe qué hacen con el oro? ¿Nunca lo ha visto? Agarran un soplete. ¿Sabe lo que es un soplete? Una flama. Y eso lo ponen a alta temperatura y eso está, y echan los pedacitos de oro y ahí le dan hasta que lo hacen líquido. Después que lo hacen líquido y lo purifican, le sacan las impurezas, lo ponen en un molde. Y cuando lo sacan de ese molde, lo pasan por una prensa y lo aprietan para irle dando la forma. Y después lo doblan, lo martillan, hasta que finalmente hace una joya. Pero es probado a ver si es oro o si no es oro. Tiene que pasar la prueba del fuego. Nuestra fe es necesaria que pase la prueba del fuego para que nos demos cuenta si estamos o si no estamos. Por mucho tiempo le han vendido a la iglesia y a la gente un evangelio de confesión y que todo lo que tú confieses Dios te lo va a permitir, y no es así. Pues si no, no hubiesen matado a los apóstoles. O los apóstoles sabían menos que nosotros, que caminaron con el Señor día y noche. O los apóstoles no tenían fe. O los apóstoles eran unos cristianos débiles que no sabían. Sería muy osado pensar que nosotros tenemos mejor fe que los apóstoles, que entregaron su vida por el evangelio. Pero también fueron probados, independientemente de lo que ellos pudieran creer o confesar o pedirle al Señor. Lo segundo es la actitud correcta que debemos tener ante las pruebas. Aquí también dice, tened como por sumo gozo. Ay, pastor, no me pida eso. Yo no se lo estoy pidiendo, es lo que dice la Biblia. Es lo que dice el hermano del Señor Jesucristo cuando escribió esta carta. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, esto parece una paradoja, parece contradictorio. ¿Cómo alegrarse en medio del dolor? No te está pidiendo que te alegres, te está pidiendo que te goces, que es diferente. El gozo, la alegría es una emoción, el gozo es un estado en el que tú sabes que tú estás seguro de lo que tú crees, de lo que tú eres. ¿Ok? Eso es gozo. Por ejemplo, en estos días a mí me tocó mucho y sí estoy triste, mi hermano. Por si acaso, ay, el pastor se pone triste. Sí me pongo triste. Sí me duele la partida de nuestro hermano Quique. Me ha dolido muchísimo. Pero me gozo porque yo sé que él fue a la presencia del Señor. No estoy alegre porque se fue. Tengo gozo porque él está en la gloria de Dios. Es la diferencia. Yo no me estaba riendo en el velorio ni me estaba riendo cuando eso sucedió, pero en mi interior había gozo porque yo sabía hacia dónde él iba. Yo sé exactamente dónde él está. El que está en Cristo, en los funerales, usted no debe escuchar, bueno, donde quiera que esté. No, yo sé dónde está. Cuando usted dice donde quiera que esté, es que no tiene certidumbre. Su fe no es en Cristo. Pero los que tenemos fe en Cristo y sabemos y conocemos esto, nos gozamos, aunque nos duela la parte física por no tenerlo más aquí entre nosotros. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 3? Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce. ¿La tribulación qué? Produce.
¿Alguna vez alguien ha estado, sea hombre, mujer, no importa, en algún equipo de deportes? Muy bien. ¿Se acuerdan de los entrenamientos? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando, mira, cuando yo estuve en un equipo de baloncesto, yo dije, ¿para qué me metí en esto? Nos hacían de cuclillas, ¿sabes lo que son cuclillas? No lo hago porque no me voy a poder parar, ¿ok? Pero de cuclillas nos hacían cruzar la cancha de lado a lado. De lado a lado. Y después nos ponían a subir y a bajar las gradas corriendo. Es que antes los entrenamientos eran extraños. Uno se da un tropezón, esas gradas eran de cemento, hermano. Olvídate del juego. Pero así era. Y nada, nosotros no queríamos ir a la práctica. ¿A qué queríamos ir nosotros? A jugar. Pero si no había práctica, si no había entrenamiento, olvídate del rendimiento. No iba a haber rendimiento, por más bueno que sea. Porque esa prueba que te hacían producía resistencia. Eso es igual que si usted dice que sabe tocar un instrumento, ¿verdad, Damari? Damari, si alguien dice, no, yo sé tocar piano, ¿qué tú le vas a decir? Toma este cajón. No. Vente. Vamos a probarte aquí. Aquí es que se sabe. Mete las manos. ¿Sí? Dame un si bemol. Ajá, exacto. Ya con eso ya lo perdimos. Pero si lo da y en eso juega en la escala, entonces no, este sí sabe. La prueba produce o confirma. No se trata de sentir felicidad, sino de decidir confiar. ¿Sí? El gozo viene porque sabemos que Dios está obrando, aunque nosotros no lo entendemos en este momento. ¿Sí? A veces usted no va a ver lo que Dios está haciendo. Usted tiene que confiar que Dios está trabajando. Ay, pero que es difícil, por eso se llama fe. Porque usted no necesita ver para creer. Bienaventurados, dijo el Señor en el Sermón del Monte, los que no vieron y creyeron. ¿Sí o no? ¿Qué se le corrigió a Tomás? A Tomás no fue que el Señor lo desechó, simplemente lo corrigió. Le dijo, creíste porque viste, mijo. Pero bienaventurados los que creen sin ver. ¿Usted cree sin ver? ¿Yo creo sin ver? Entonces, si creo, aunque no vea, entonces mi corazón tiene gozo porque yo sé que Dios está obrando. A que no está obrando como yo quiero es diferente. A que el resultado que Dios va a traer no es el que yo le pedí, eso es otra cosa, pero yo sé que Dios está obrando. Y como lo que yo a veces pido no lo sé pedir, porque la Biblia dice que a veces no sabemos pedir. Entonces yo tengo que confiar en que lo que Dios me responde es lo que yo necesito. Yo quisiera que un día el Señor me diga, Juan, te estoy llamando para irte a Puerto Rico, allá vas a ir a pastorear. El próximo domingo encuentran una nota aquí al frente. Me voy para Puerto Rico, así, con la L y todo. Pero yo tengo que confiar que donde estoy, Dios está obrando. Aunque quizás no responda a lo que yo algún día anhele. Y si el Señor me dice, no, mijo, en Katy hasta el final. Exactamente. Amén. Amén. Yo sé que Él está obrando. ¿Sí? Vamos a probar tu fe, porque allá es más fácil. Vamos a probar tu fe en tierra extraña. Vamos a ver si tienes la paciencia para poder cohabitar con otras culturas, aunque sean parecidas, pero no las mismas. Vamos a ver si puedes amar a personas que vienen de otro contexto. Vamos a ver si lo que respondiste un día es cierto cuando me dijiste, heme aquí, envíame a mí. Entonces yo me gozo porque yo sé que Dios está obrando. No te enfoques en lo que sientes, sino en lo que Dios está haciendo. Y esto nos lleva al tercer punto del día de hoy. El propósito de las pruebas. La prueba de vuestra fe produce, escuche bien esto,
Paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? ¿Quién dijo amén? Me gustó porque lo dijo con certeza. Fue como que la necesito. ¿Sabes lo que sucede? Que uno es un fruto del Espíritu. Paciencia, benignidad, ¿verdad que sí? Es el fruto del Espíritu. Entonces la prueba va a producir en ti una resistencia para que desarrolles la paciencia. Porque, mire mi querido hermano, el ser humano, por causa del pecado, tiende a ser impaciente para todo. Por ejemplo, y yo que fui pastor de jóvenes, yo fui pastor de jóvenes por 6 años, los padres eran impacientes después de llevar años maleducando a un hijo. Entonces ellos querían que en un solo viernes, en una hora que yo tenía, en aquel tiempo teníamos como 50 jóvenes, ¿verdad? Ya, como 50 jóvenes teníamos en el grupo ya. Los padres pretendían traerme un muchachito que casi no lo traían, que cuando yo hacía actividades especiales ellos no lo traían porque estaban cansados, y que en una hora, los únicos 5 minutos que yo tuviera para hablar con él, el niño cambiara. Y el domingo me preguntaban, pastor, ¿habló con él? Y yo me volteé a decir, no, la que necesita consejería eres tú. Tú necesitas consejería. Pero bueno, decía, bueno, hablé con él. Pero a la otra semana, ay, pastor, no ha cambiado nada. Pero ¿cómo va a cambiar el muchacho, mi hermana? ¡Qué impaciente! Deja que Dios haga la obra. Y la prueba no se acaba porque tú no desarrollas la paciencia. Señor, ¿y cuándo vas a cambiar a mi esposa? Cuando tú desarrolles la paciencia, papá. Cuando tú estés listo y ames a esa mujer con paciencia. A mí me costó y todavía a veces me cuesta, hermano. Oh, yo le voy a decir la verdad. ¿Sabes lo que es tú? Esforzarte. Ir a una tienda y esforzarte. O sea, ya a lo primero no entendía, pero ya yo sé que vamos a ir a 8 tiendas. De las 8 tiendas vamos a regresar a la primera a comprar el traje que vio por primera vez. Y me pregunta, después que encuentra el traje, 3 de diferentes colores. ¿Cuál te gusta más? ¿El rojo, el amarillo o el crema? Y yo le digo, bueno, el amarillo está lindo. Me gusta el amarillo, te queda hermoso. ¿Me veo gorda? No, así me gusta apretadito, le digo. Uno tiene que, tú sabes. Pero después de todo eso, llego a casa, me dice, mira el traje que compré, yo lo miro, es crema. Y digo, entonces, ¿para qué me preguntó? O sea, la paciencia es probada. ¿Sí? Pero la paciencia de la mujer es probada también. Porque nosotros no es que somos los santos, papá. No te rías mucho. Esconde el piano. ¿Sí? Porque qué paciencia tiene que tener la mujer con nosotros. Que dejamos siempre los zapatos donde no es y la ropa donde no es. ¿Sí? Ajá. ¿Sabes qué pasa? Papi, si tú no tienes paciencia, vas a seguir sufriendo. Mi hermana, y si tú no desarrollas la paciencia, ese zapato no se va a mover de ahí. Él va a seguir usando la ropa sucia, porque pues nosotros somos así, si nos la ponemos una vez el día anterior y no sudamos, eso está limpio, pum, otra vez la misma, pero tú vas a ir con la misma camisa, ay, si eso no es nada, decimos nosotros. Estos son ejemplos prácticos de la vida, pero para que le digo, porque usted se da cuenta que es necesaria la paciencia. Pero ¿qué cuando usted tiene que salir y trabajar con otras personas en su medio ambiente que tienen opiniones muy diferentes? ¿Sí? Con aquellos que no conocen al Señor. Y mucha gente lo que les dice es, ustedes son unos hijos del diablo. O sea, con eso lo resuelven y no. Muéstrale el amor de Cristo, sírveles. Para eso se necesita paciencia, para eso son las pruebas. Dios te prueba para que desarrolles la paciencia y puedas lidiar con estas cosas en la vida.
para que puedas amar a tu esposa, para que puedas amar a tu esposo, para que puedas amar a tus hijos. Si hay alguien que nos prueba la paciencia, son los hijos. A mi mamá yo se la pulí o se la acabé, no sé qué hice con la de mi mamá. Yo no tengo pelo fue por mi mamá, no es herencia. ¿Sí? Yo sabía cuando ya le había sacado la piedra a mi mamá, porque ella me agarraba y me decía, estate quieto. Paciencia cuando ya estamos grandes, cuando como usted, que ya tiene barba y tiene canas y la mujer se está pintando el pelo para taparse las canas. Mire, los padres todavía tienen que ser pacientes porque ya nosotros se supone que actuemos con madurez. Y vemos un montón ya de hombres y mujeres actuando inmaduramente. Y los padres dicen, tanto que lo eduqué. Si hay alguien que nos prueba la paciencia, son los hijos. Y la Biblia dice que no los exasperes tampoco, que los corrijas, sí, pero tampoco los provoques. Entonces el Señor te sigue poniendo a ese hijo que no escucha, porque tu paciencia todavía no está desarrollada. Porque tú lo que estás orando es todo el tiempo, Señor, trabaja en él, pero no dice, Señor, ¿qué tengo que hacer yo para impactar su vida? Padre, ¿qué tengo que hacer yo para que mi vida sea un testimonio fiel para mi hijo? La fe produce paciencia. Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas, ¿qué dice? Nos ayudan a bien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan ¿a qué? Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Y primera de Pedro 1, del 6 al 7, dice que nuestra fe va a ser probada, como dijo ahorita, como el oro, para que se refine. Las pruebas producen, escuche bien, paciencia o resistencia espiritual, producen madurez o un carácter formado y producen dependencia de Dios. En la prueba tú desarrollas la dependencia de Dios. Y a veces no entendemos por qué la estamos pasando, porque Dios está desarrollando algo en ti y en mí. ¿Sabes cuál es el fin del Espíritu Santo mientras estamos aquí? Que nosotros podamos llegar a ser como Cristo. Estamos en ese proceso. Y las pruebas son parte de ese desarrollo. Va a producir en ti algo especial, sobre todo paciencia y madurez. Por eso muchas veces los abuelos ya no corrigen tanto físicamente como lo hacían cuando eran padres y nosotros nos quejamos. Porque los hijos les reclamamos a nuestros padres, pero conmigo nos decías esto y ahora, porque la madurez de la vida le ha enseñado que no todo se resuelve así. Que hay veces que hay que aplicar disciplina, pero muchas veces hay que tener más paciencia. Corregir con amor. Eso es madurez. ¿Sí? Cuando ya estás en lo que le llamamos aquí la tercera edad, porque pues no sé, yo no sabía que eso era primera, segunda, para mí uno empieza a contar desde que arranca, ¿no? Pero vamos a ponerle, cuando ya tú estás en la tercera edad, como le llaman aquí, o la edad dorada, me imagino será por el oro que le ponen a uno en los dientes, pero uno adquiere una madurez de vida que ha venido con las pruebas que ha vivido. El cristiano que atraviesa la prueba y se mantiene firme en su fe es un cristiano que va a madurar. Son esos hermanos que tú ves como el hermano Quique, que había madurado al punto que él sabía que ya se iba con el Señor. Y en vez de quejarse, cuando yo entré a aquella habitación, él me había mandado a llamar para decirme, vas a predicar de esto, vas a predicar de esto y vas a predicar de esto. Él había alcanzado la madurez espiritual. Nunca culpó a Dios, nunca preguntó por qué, sino más bien dijo, es el momento donde Dios me está llamando. ¿Qué produjo eso? Produjo un acercamiento en su familia, que quizás él no vio con sus ojos físicos, pero cumplió con el propósito de Dios. Dios nunca va a desperdiciar el dolor de nadie.
Tal vez quieres salir de la prueba, pero Dios quiere transformarte en medio de la prueba. Las pruebas no son un castigo, mi querido hermano. Son herramientas que Dios tiene para formarnos. Dios está formando tanto en ti como en mí, escuche bien, una fe firme, un carácter maduro y una dependencia real de Él. Póngase en pie, mi querido hermano. Hay dos preguntas que yo quiero hacer. La primera es, ¿nos estaremos resistiendo o estaremos confiando? ¿Estás huyendo o estamos creciendo? La pregunta y la última que voy a hacer, ¿cuál es tu prueba? Yo sé la mía. ¿Cuál es tu prueba? Escucha bien, hasta que tu paciencia no se desarrolle a donde Dios quiere. Hasta que no alcances el punto de madurez que Él quiere que tengas en este momento. Y hasta que no tengas una dependencia de Él, esa prueba no va a pasar. Pero cuando esa prueba pase, va a venir un tiempo de bonanza y luego va a llegar otra prueba. La que estás pasando ahora te hace un poco más resistente para la que viene. La que viene te hace un poco más resistente para la próxima. Hasta que un día el Señor diga, ok, estás listo, mío. Ven a casa. Has cumplido el propósito. Hay fruto del Espíritu en ti. Entrega esa prueba hoy a Dios, mi querido hermano. Permite que Él complete su obra en ti. Esta serie, mi querido hermano, apenas va arrancando. Pero les voy a decir, prepárese porque va a entrar más profundo. ¿Okay? Va a retar nuestra fe. No estoy diciendo para que no vuelva, sino para que vuelva y se dé cuenta de lo hermoso que Dios está haciendo en nuestra vida. Es un privilegio poderle servir al Señor. Se lo dice a alguien que no está exento de las pruebas. Ahora mismo en mi familia hay enfermedad. Hay algunas necesidades. Acabo de perder un gran amigo. He perdido muchos amigos en el camino también. Tengo padecimientos. Pero el Señor sigue siendo bueno, mi querido hermano. Y eso ha hecho que mi perspectiva de la vida y de las cosas vayan cambiando. Y ya he dejado de confiar más en mí. Y según voy creciendo y vamos creciendo, vamos confiando más y más en la voluntad de Dios y lo que tenga para nuestra vida. Señor Padre, damos gracias en esta mañana. Padre, tú conocerás la prueba de cada uno. Señor, yo te pido que nos ayudes en este proceso, porque es un proceso que a veces no entendemos. Y a veces, Señor, si perdemos, a veces ni alcanzamos, Señor, la paciencia. Ayúdanos a depender de ti. Produce, como dice tu palabra, en nosotros tu carácter. Danos la madurez que necesitamos y las fuerzas para seguir avanzando y viviendo para ti en un mundo caído, Señor. Transfórmanos del interior hacia afuera para que seamos, Señor, piezas y utensilios para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia.